Los arañazos en la puerta comenzaron justo antes del amanecer. Alavener, amanecer, lentos y deliberados, como si alguien intentara no despertar a los muertos. Elsa Morrison había vivido sola en su cabaña en la naturaleza salvaje de Alaska durante 15 años. Y en todo ese tiempo, nunca había oído nada parecido. Ni los osos que ocasionalmente se acercaban demasiado, ni los alces que a veces se frotaban contra las paredes exteriores. Esto era diferente. Esto era desesperado. Esto era algo que sabía exactamente a dónde iba y por qué. Cuando finalmente abrió la pesada puerta de madera, dejando entrar una ráfaga de aire helado y nieve arremolinada de la peor tormenta de la temporada, lo que vio le hizo detenerse el corazón por completo. Un enorme lobo negro, de fácilmente 130 libras de pura fuerza y naturaleza salvaje, se derrumbó a sus pies. Pero no era un lobo cualquiera. A pesar de la nieve, los años y las circunstancias imposibles, reconoció la pequeña muesca en su oreja izquierda. El que había fotografiado 12 años atrás, cuando era solo un pequeño cachorro huérfano al que había llamado Denali. Él la había encontrado, después de todos estos años, tras recorrer 65 kilómetros de terreno invernal brutal, mortalmente herido y aferrándose a la vida, la había encontrado. Y detrás de él, temblando y aterrorizados por el frío mortal, había tres pequeños cachorros de lobo con los ojos demasiado abiertos y movimientos demasiado inseguros. Su madre había desaparecido. Denali se estaba muriendo y había llevado a sus hijos al único ser humano en el que había confiado, pidiéndole que hiciera lo imposible una vez más. Gracias por estar aquí con nosotros en Wild Art Stories. Si estos increíbles vínculos entre humanos y animales te conmueven tanto como a nosotros, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a compartir más de estas extraordinarias historias reales y fortalece nuestra comunidad dedicada a celebrar las increíbles conexiones que existen en el reino animal. Tu suscripción significa que estas historias llegan a más personas que necesitan recordar que el amor y la confianza pueden existir en los lugares más inesperados. Elsa se arrodilló en la nieve. Su cuerpo de 73 años protestaba por el movimiento repentino, pero a ella no le importaba. Sus manos, arrugadas y manchadas por la edad, se extendieron hacia el lobo con una mezcla de reconocimiento y horror absoluto. Conocía a este animal. Lo había salvado cuando apenas tenía 3 semanas. Lo había encontrado lloriqueando, y solo después de que unos cazadores mataran a su madre. Lo había alimentado con biberón cada 3 horas. Le había enseñado a cazar saltamontes en su campo cercado. Lo había liberado de vuelta a la naturaleza cuando fue lo suficientemente fuerte, observándolo con prismáticos mientras desaparecían en el bosque, con el corazón roto porque eso era lo que el amor a veces requería. Dejar ir. Y ahora había vuelto, no como el alfa sano y magnífico en el que ella siempre había esperado que se convirtiera, sino como un padre, haciendo un último viaje para salvar a sus hijos. Denali, susurró con voz quebrada. Los ojos ámbar del lobo, antes tan brillantes y llenos de fuego, se abrieron al oír su voz. Había reconocimiento allí, un reconocimiento inequívoco y profundo. Levantó ligeramente su enorme cabeza, lo justo para mirar más allá de ella, hacia el cálido resplandor de la cabaña, y luego volvió a mirar a los tres cachorros acurrucados detrás de él. El mensaje era claro. Por favor, llévatelos. Protégelos. El entrenamiento de Elsa como bióloga de vida silvestre entró en acción. A pesar de que su corazón se había hecho pedazos, pudo ver inmediatamente que las heridas de Denali eran graves, que había llevado su cuerpo mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Pero de alguna manera, gracias a su fuerza de voluntad y a un vínculo que trascendía las especies y el tiempo, había conseguido llegar hasta ella. Las lágrimas brotaron entonces, calientes contra sus mejillas heladas, mientras extendía la mano y la colocaba suavemente sobre su enorme cabeza. El mismo gesto que había utilizado 12 años atrás para calmarlo cuando estaba asustado y solo. Y era demasiado joven para comprender por qué su mundo había terminado. Estoy aquí, dijo en voz baja. Estoy aquí y cuidaré de ellos. Te lo prometo, Denali. Te lo prometo.
Los ojos del lobo se cerraron por un momento, y algo que podría haber sido alivio se reflejó en su rostro. Luego, con un esfuerzo que pareció costarle todo, giró la cabeza hacia los cachorros y emitió un sonido grave y retumbante desde lo profundo de su pecho. No era un gruñido, no era un aullido, era algo completamente distinto. Una orden, una instrucción, una presentación. Los tres cachorros, ninguno de ellos con más de 8 semanas de edad, se arrastraron hacia adelante con las patas temblorosas. Eran idénticos en su terror, su confusión, su desesperada necesidad de algo que no podían nombrar. El más grande, un macho con marcas más oscuras alrededor de los ojos, se movió primero. El del medio, una hembra con pelaje plateado en las puntas, lo siguió de cerca. El más pequeño, otro macho de color más claro, cerraba la marcha, sin apartar los ojos del rostro de su padre. Elsa se sentó sobre los talones, extendiendo lentamente las manos hacia ellos, dejando que captaran su olor. Eran criaturas salvajes, nunca tocadas por manos humanas, criadas en la libertad del bosque por padres que les habían enseñado que los humanos eran peligrosos. Pero Denali volvió a emitir ese rugido y de alguna manera imposible, los cachorros lo entendieron. Uno por uno, olieron sus dedos. Uno por uno, aceptaron su presencia. «Tenemos que meterlos a todos dentro», dijo Elsa, con voz firme a pesar de las lágrimas que no dejaban de caer. «La tormenta está empeorando y no sobrevivirán aquí fuera». Llevar a Denali al interior le costó todas sus fuerzas. Era enorme, mucho más grande de lo que recordaba. E incluso con su cooperación, fue una tarea monumental. Tuvo que arrastrarlo centímetro a centímetro por el umbral, tirando de una manta que había colocado debajo de él, con la espalda gritando de dolor y los brazos ardiendo por el esfuerzo, pero había movido cielo y tierra por motivos menos importantes en su vida, y no iba a fallarle ahora. Los cachorros la siguieron por su cuenta, con sus pequeños cuerpos pegados al suelo y las orejas aplastadas contra la cabeza. Una vez que todos estuvieron dentro y ella cerró la puerta contra el viento aullador, Elsa se quedó de pie en su pequeña cabaña, rodeada por 4 lobos, y se preguntó si finalmente había perdido la cabeza por completo. Pero entonces Denali la miró de nuevo con esos ojos ámbar, y ella supo que la cordura no tenía nada que ver con lo que estaba sucediendo allí. Se trataba de algo mucho más grande que la lógica o la razón. Se trataba de una deuda que trascendía todo lo que ella creía saber sobre el mundo. Pasó la siguiente hora creando una cama improvisada para Denali cerca de la chimenea, apilando todas las mantas y cojines que tenía en un nido lo suficientemente grande para su enorme cuerpo. Los cachorros observaban desde un rincón, acurrucados juntos en una pequeña masa peluda de miedo y confusión. Cada vez que los miraba, su corazón se rompía un poco más. Eran tan jóvenes, demasiado jóvenes para estar sin su madre, demasiado jóvenes para comprender que su padre se estaba muriendo y que todo su mundo había cambiado de una forma que no podían comprender. Cuando Denali finalmente se acomodó, Elsa se arrodilló a su lado y comenzó a examinarlo lo mejor que pudo. Sus manos, que antes habían sido tan hábiles en este trabajo, ahora temblaban por la edad y la emoción. Podía ver que había atravesado condiciones que deberían haberlo matado. El hecho de que hubiera llegado hasta aquí era nada menos que un milagro. Pero ella sabía que los milagros tenían sus límites. «No sé si podré salvarte», le susurró, acariciándole el pelaje con los dedos. «Pero lo intentaré. Que Dios me ayude. Lo intentaré». La respuesta de Denali fue levantar su enorme pata y colocarla deliberadamente sobre la pierna de ella. El gesto le resultaba tan familiar, tan dolorosamente familiar, que Elsa tuvo que cerrar los ojos para evitar la oleada de recuerdos que la invadió. Ella había hecho exactamente lo mismo con él cuando era un cachorro, colocando su mano sobre su pequeño cuerpo para calmarlo cuando lloraba por la noche. Y ahora, 12 años después, él le devolvía el gesto, diciéndole que lo entendía, diciéndole que todo estaba bien, diciéndole que confiaba en ella con lo más preciado que tenía en el mundo. «Los cachorros», dijo ella, mirando las 3 pequeñas siluetas en la esquina. «Háblame de ellos. Dime qué necesitan».
Como si entendiera sus palabras, Denali levantó ligeramente la cabeza y miró hacia sus hijos. Emitió una serie de sonidos suaves, ni gemidos ni gruñidos, sino algo intermedio. Los cachorros respondieron de inmediato, aguzando las orejas y fijando la mirada en su padre con absoluta atención. Durante los siguientes minutos, Elsa observó cómo Denali se comunicaba con ellos de una forma que ella no podía entender del todo, pero que sin duda podía sentir. Les estaba enseñando, preparándoles, transmitiéndoles sus conocimientos y su confianza a esta humana que olía a seguridad y sonaba a bondad. Cuando finalmente bajó la cabeza de nuevo hacia las mantas, agotado incluso por ese pequeño esfuerzo, los cachorros hicieron algo extraordinario. El macho más grande se levantó, dio 3 pasos vacilantes hacia adelante y se acercó directamente a Elsa. Su nariz tocó la mano de ella y luego, en un gesto que casi destruyó por completo su compostura, le lamió los dedos. La hembra lo siguió, luego el macho más pequeño, hasta que los 3 se apretujaron contra ella, buscando el calor y el consuelo que solo un padre podía proporcionar. «Lo has hecho bien», le dijo a Denali, con la voz entrecortada por las lágrimas. «Los has criado para que sean valientes, para que confíen cuando se gana la confianza. Has sido un buen padre». Los ojos del lobo, cada vez más apagados, encontraron los de ella por última vez. Y en esa mirada, Elsa lo vio todo. El cachorro asustado que había sido, el magnífico alfa en el que se había convertido, el padre desesperado que era ahora, y por debajo de todo eso, el vínculo inquebrantable que habían forjado en aquellas primeras semanas en las que ella había sido todo su mundo y él había sido todo el suyo. Pasaron 3 días en una confusión de noches sin dormir y esfuerzos desesperados. Elsa utilizó todas las habilidades que había aprendido, todas las técnicas que había dominado para intentar salvar al lobo que una vez había sido su mayor éxito. Le limpió las heridas, le obligó a beber agua, le mantuvo caliente, le habló constantemente hasta que su voz se volvió ronca por el interminable torrente de palabras, recuerdos y promesas. Los cachorros lo observaban todo con ojos que parecían demasiado viejos para sus pequeños cuerpos. No entendían lo que estaba pasando, pero entendían lo suficiente. Su padre, la criatura más fuerte que habían conocido, estaba débil. El mundo se había vuelto pequeño y cálido y estaba lleno de olores extraños. Y esta humana, esta criatura de voz suave que se movía lentamente y hablaba en voz baja, se había convertido de alguna manera en el centro de su universo, porque su padre lo había hecho así. Elsa les puso nombre al segundo día, en parte porque necesitaba llamarlos de algún modo, y en parte porque ponerles nombre los hacía reales de una forma que le rompía el corazón y lo curaba al mismo tiempo. Al macho más grande, el que tenía marcas oscuras alrededor de los ojos y una confianza que le recordaba dolorosamente a Denali, lo llamó Koda. Significaba amigo en un idioma que había aprendido hacía mucho tiempo. La hembra, con su pelaje plateado y su inteligencia vigilante, se convirtió en una rugidora tras las auroras boreales que bailaban sobre la cabaña en las noches despejadas. Al macho más pequeño, que nunca se alejaba mucho de su padre o de Elsa, lo llamó Ghost, fantasma, por su color pálido y su forma silenciosa de moverse. Koda, Aurora y Ghost. 3 vidas que le había confiado una criatura que tenía todas las razones para temer a los humanos, pero que había optado por confiar en ellos. Al tercer día algo cambió. Denali, que se había ido debilitando con cada hora que pasaba, de repente parecía más alerta. Sus ojos ámbar seguían sus movimientos por la cabaña con renovada atención. Cuando le llevó agua, bebió. Cuando le ofreció comida, comió un poco. Por un breve y desesperado momento, Elsa se permitió tener esperanza. Quizás sobreviviría después de todo. Quizás el vínculo entre ellos era lo suficientemente fuerte como para sacarlo del abismo. Pero entonces vio lo que realmente estaba haciendo. Y la esperanza murió tan rápido como había nacido. Denali no estaba mejorando. Estaba utilizando sus últimas reservas de fuerza para algo mucho más importante que su propia supervivencia. Le estaba enseñando a ser madre de sus hijos. Empezó por la alimentación. Elsa había preparado una mezcla de carne picada y caldo caliente,
algo apropiado para cachorros de su edad que estaban empezando a pasar de la leche a la comida sólida. Se acercó a los tres lobos jóvenes con un cuenco, sin saber muy bien cómo proceder. Eran animales salvajes, nunca alimentados a mano, nunca domesticados. Pero antes de que pudiera siquiera arrodillarse, Denali emitió un sonido grave desde su pecho. Inmediatamente, los tres cachorros se volvieron para mirar a su padre. Volvió a emitir el sonido, esta vez diferente, con un ritmo y un tono específicos. Los cachorros se acercaron a Elsa como uno solo, sentándose en fila perfecta frente a ella, esperando. «Enséñame», le susurró Elsa a Denali. «Enséñame lo que necesitan». Durante la siguiente hora, en lo que se convertiría en una de las experiencias más profundas de su vida, el lobo moribundo enseñó a la anciana cómo cuidar de sus hijos mediante sonidos, gestos y pequeñas demostraciones cuando podía controlar la fuerza. Denali se lo comunicó todo. Cómo presentarles la comida para que no se pelearan por ella. Cómo establecerse como proveedora y protectora. Cómo interpretar su lenguaje corporal cuando estaban asustados frente a cuando simplemente eran cautelosos. Cómo jugar con ellos de manera que desarrollaran sus habilidades de caza. Cómo disciplinarles con firmeza, sin caer nunca en la crueldad. Elser, que había estudiado a los lobos durante 4 décadas, había publicado artículos y dado conferencias y era considerada una experta en su campo. Aprendió más en esa sola hora que en todos sus años de investigación académica. Porque esto no era teoría, no era una observación desde la distancia. Era un padre transmitiendo sus conocimientos a la única persona en la que confiaba para criar correctamente a sus hijos. Los cachorros respondieron a su guía con una disposición que era a la vez desgarradora y hermosa. Koda, líder natural como era, aprendió más rápido. Cuando Elsa hizo el sonido que Denali le había enseñado para sentarse, Kota se agachó inmediatamente. Aurora observaba todo con intensa concentración. Sus ojos plateados no se perdían nada, absorbiendo cada lección con la atención de una erudita. Ghost, fiel a su naturaleza, se mantuvo cerca de Elsa, con su pequeño cuerpo pegado a su pierna como si temiera que ella desapareciera. Cuando el sol comenzó a ponerse ese tercer día, pintando el paisaje nevado con tonos naranjas y rosados, Elsa se sentó junto a Denali y finalmente se permitió llorar como es debido, no con lágrimas silenciosas que podía secar e ignorar. Lloró de verdad, con lágrimas que brotaban de lo más profundo de su ser, un lugar que había olvidado que existía. Lloró por el cachorro que había sido, por el alfa en el que se había convertido, por la madre de estos cachorros que había muerto protegiéndolos, por su propio marido, fallecido hacía ya 15 años, al que aún echaba de menos cada día, por los hijos que ella y su marido nunca habían tenido, por todas las pérdidas, el amor y la belleza imposible que los habían llevado hasta ese momento. Denali la observaba llorar con esos ojos ámbar que parecían ver directamente a través de su alma. Cuando ella finalmente se calmó, agotada y vacía, él hizo algo que permanecería con ella por el resto de su vida. Levantó su enorme pata, la misma pata que había colocado sobre su pierna días atrás, y la puso suavemente sobre su mano. Luego, con un esfuerzo visible, presionó hacia abajo. No lo suficientemente fuerte como para lastimar, solo lo suficiente como para sentir. Era exactamente lo que ella le había hecho a él 12 años atrás, cuando estaba asustado y solo. Cuando él lloraba por la noche porque no entendía dónde había ido su madre, ella le ponía la mano sobre su pequeño cuerpo y le aplicaba una suave presión y él se calmaba. Sabía que no estaba solo. Ahora, mientras su vida se desvanecía, le devolvía ese gesto, dándole las gracias, consolándola, diciéndole que todo iría bien porque ella estaba allí y sus hijos no estarían solos. «Gracias», susurró ella, cubriendo su pata con ambas manos. «Gracias por confiar en mí. Gracias por recordar. Gracias por estos hermosos bebés que me van a romper el corazón de la mejor manera posible». Los ojos de Denali se cerraron lentamente, en paz, y por primera vez desde que había llegado a su puerta, parecía descansar. Su respiración, que había sido dificultosa e irregular, se suavizó y se volvió más profunda y tranquila.
Los cachorros, sintiendo el cambio en su padre, se acercaron sigilosamente. Koda se apretó contra la espalda de Denali. Aurora se acurrucó cerca de su pecho. Ghost se metió debajo de la barbilla de su padre. Y allí, rodeado de sus hijos y de la humana que lo había salvado 2 veces, una al principio de su vida y otra al final, el gran lobo negro llamado Denali dejó ir. Murió cuando la última luz se desvaneció del cielo, cuando la aurora boreal comenzó su baile sobre la cabaña, cuando la tormenta finalmente amainó y dejó el mundo cubierto de un silencio blanco inmaculado. Murió sabiendo que sus hijos estaban a salvo. Murió con dignidad y con un propósito. Murió amado. Elsa no se movió durante mucho tiempo. Se quedó sentada con las manos aún apoyadas en la pata de Denali, con 3 cachorros de lobo confundidos y asustados apretujados contra el cuerpo de su padre, y se permitió sentirlo todo. El dolor, la gratitud, la abrumadora responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. Estas 3 pequeñas vidas dependían completamente de ella. Tenía 73 años. Vivía sola en uno de los lugares más remotos de la Tierra. No había sido responsable de nadie más que de sí misma en 15 años. Y sin embargo, mientras miraba a Koda, Aurora y Ghost, sus pequeños cuerpos, sus caras desconcertadas y su confianza absoluta, supo con certeza que ese era exactamente el lugar donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Denali le había dado un regalo más precioso que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Le había dado un propósito, le había dado una familia, le había dado una razón para despertarse cada mañana y recordar que la vida, con toda su tragedia y belleza, seguía mereciendo la pena. A la mañana siguiente, Elsa enterró a Denali en la colina detrás de su cabaña, en un lugar donde una vez había esparcido las cenizas de su marido. Le parecía apropiado que las 2 almas que lo habían sido todo para ella descansaran en el mismo lugar, con vistas al desierto que ambos habían amado. Marcó la tumba con piedras que recogió del arroyo, creando una lápida que resistiría el duro clima de Alaska. Los cachorros observaban desde la distancia, acurrucados juntos, sin comprender la muerte, pero sí la ausencia. Cuando terminó y regresó hacia ellos, Koda fue el primero en acercarse. Olfateó sus manos, su ropa, buscando rastros de su padre. Al no encontrar ninguno, la miró con ojos que le hacían una pregunta que ella no podía responder. ¿Dónde se había ido? ¿Cuándo volvería? ¿Por qué ahora todo parecía tan vacío? Ella se arrodilló y reunió a los 3 cachorros en sus brazos, algo que sabía que no debía hacer si quería que siguieran siendo verdaderamente salvajes, pero que no pudo evitar hacer porque eran bebés y estaban sufriendo, y ella era todo lo que tenían. Se apretujaron contra ella, con sus pequeños cuerpos temblando, y ella los abrazó mientras lloraban de la única manera que sabían. Con silencio y cercanía, y la desesperada necesidad de sentirse seguros, él os quería mucho. Les dijo, sabiendo que no podían entender sus palabras, pero esperando que pudieran entender su tono. Él os trajo a mí porque sabía que yo os mantendría a salvo, y lo haré. Te lo prometo, lo haré. Los días que siguieron fueron diferentes a todo lo que Elsa había experimentado antes. Criar a 3 cachorros de lobo no se parecía en nada a criar perros domésticos. Eran criaturas salvajes con instintos salvajes, y esos instintos se manifestaron pronto. Al final de la primera semana, Koda ya estaba tratando de establecer su dominio, alejando a sus hermanos de la comida y reclamando los mejores lugares para dormir. Aurora estaba desarrollando comportamientos de caza, acechando los pies de Elsa cada vez que caminaba por la cabaña, abalanzándose sobre cualquier cosa que se moviera. Ghost seguía siendo la sombra gentil, siempre cerca, siempre observando, siempre lista para seguirla a donde quiera que ella la llevara. Elsa tuvo que recordar todo lo que Denali le había enseñado y luego descubrir el resto mediante ensayo y error. Aprendió que los cachorros de lobo necesitaban mucho más ejercicio del que había previsto. Necesitaban correr, jugar, luchar y explorar. Así que se abrigaba contra el frío y los llevaba afuera durante horas todos los días, dejándolos experimentar la nieve, el viento y la vasta amplitud de la naturaleza salvaje que era su derecho de nacimiento.
Aprendió que necesitaban estructura, reglas claras y límites consistentes. Cuando Koda se ponía demasiado agresivo con sus hermanos, ella hacía el sonido que Denali le había enseñado para decir no, un ladrido agudo que lo detenía en seco. Cuando Aurora intentaba morder la pata de su mesa, redirigía esa energía hacia juguetes apropiados, ramas caídas y piñas que la cachorra podía destruir sin consecuencias. Aprendió que eran capaces de amar de una forma que destrozaba todas las creencias científicas que había tenido sobre la capacidad emocional de los animales. Ghost se acurrucaba junto a su silla todas las noches mientras ella leía a la luz de la lámpara, con la cabeza apoyada en su pie, perfectamente contento con solo estar cerca de ella. Aurora le traía regalos, pequeños palos y piedras interesantes, dejándolos caer a sus pies con una mirada tan orgullosa que Elsa tenía que hacer un gran alarde de apreciar cada uno de ellos. Y Koda, duro e independiente como fingía ser, a veces apoyaba la cabeza en su rodilla y la miraba con unos ojos tan parecidos a los de su padre que ella tenía que apartar la mirada antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas. Pero también aprendió que eran lobos, y los lobos necesitaban más que la seguridad de cuatro paredes y comidas regulares. Necesitaban desafíos, necesitaban el bosque, necesitaban comprender el lenguaje del viento y la nieve, y las sutiles señales que separaban al depredador de la presa, el peligro de la seguridad, la supervivencia de la muerte. El invierno pasó lentamente. Cada día traía nuevos desafíos y nuevas alegrías. Los cachorros crecieron rápidamente. Sus patas se alargaron, sus cuerpos se llenaron y sus personalidades se hicieron más distintivas con cada semana que pasaba. Elsa los vio transformarse de bebés inseguros en lobos jóvenes, seguros de sí mismos, con capacidades que la sorprendían. Koda podía saltar por encima de huecos que parecían imposibles. Aurora podía oír a un ratón moviéndose bajo un metro de nieve. Ghost podía leer el estado emocional de cualquier criatura viva a la vista, ajustando su comportamiento para proporcionar exactamente lo que se necesitaba, ya fuera energía juguetona o compañía tranquila. Cuando empezaron a aparecer los primeros indicios de la primavera, ya no eran las pequeñas criaturas asustadas que habían llegado a su puerta. Eran adolescentes, llenos de energía y curiosidad, y con la incipiente conciencia de que estaban destinados a algo más grande que las paredes de una cabaña. Ahora eran casi tan altos como Elsa, con cuerpos esbeltos y poderosos, y movimientos llenos de la gracia natural que solo poseen los animales salvajes. Elsa sabía lo que se avecinaba. Siempre lo había sabido. Desde el momento en que Denali había puesto a sus hijos a su cuidado, había comprendido que su trabajo no era retenerlos, era prepararlos, enseñarles todo lo que necesitaban para sobrevivir en la naturaleza, darles las habilidades y la confianza que necesitarían para encontrar su lugar en el orden natural de las cosas y luego, cuando llegara el momento adecuado, dejarlos ir. Pero saber algo intelectualmente y sentirlo emocionalmente eran dos cosas completamente diferentes. Y cada vez que los miraba, cada vez que Ghost se apretaba contra su pierna, o Aurora le traía otro preciado regalo, o Koda le mostraba una nueva habilidad que había dominado, sentía que su corazón se rompía un poco más. Empezó a llevarlos más adentro del bosque, lejos de la cabaña, dejándoles explorar territorios que nunca habían visto. Les enseñó a rastrear, a seguir los rastros de los ciervos a través de la nieve derretida, hasta que los cachorros pudieron identificar no solo la dirección y la edad aproximada de las huellas, sino también el tamaño del animal, si estaba herido, si estaba solo o viajaba con otros. Les enseñó a ser pacientes, mostrándoles cómo esperar y observar y elegir el momento adecuado para actuar. Cómo una decisión precipitada podía significar la diferencia entre comer y pasar hambre, entre la seguridad y el peligro. Les enseñó a ser cautelosos, ayudándoles a reconocer las señales de peligro que no siempre eran obvias. Los sonidos que indicaban que había humanos cerca. Los olores que indicaban la presencia de otros depredadores. Los cambios en el comportamiento de las aves que señalaban que algo iba mal en el bosque. La forma en que el viento podía transportar el olor a kilómetros de distancia
y delatar su posición a cualquier animal con un olfato lo suficientemente sensible como para leer sus mensajes. Les enseñó sobre el territorio, sobre las líneas invisibles que los lobos trazaban y defendían, sobre la importancia de respetar los límites y al mismo tiempo estar preparados para establecer y mantener los suyos propios. Les enseñó sobre la jerarquía, sobre cómo leer el lenguaje corporal y comprender las complejas estructuras sociales que regían la sociedad de los lobos. Les enseñó sobre estrategias de caza, sobre cómo trabajar juntos, sobre cómo usar las fortalezas de cada individuo para compensar las debilidades de los demás. Kota destacaba en todo. Era un cazador nato, rápido y decisivo, con instintos que parecían provenir de algún lugar profundo de su memoria genética. Le recordaba tanto a Denali que a veces tenía que contener la respiración cuando lo veía moverse entre los árboles. Todo poder, gracia y certeza absoluta. Algún día sería un alfa. Lo veía en su forma de comportarse, en la forma en que Aurora y Ghost le cedían el paso cuando jugaban, en la forma en que siempre se colocaba entre sus hermanos y cualquier amenaza que percibía. Tenía el coraje de su padre, la fuerza de su padre, la confianza inquebrantable de su padre. Aurora era diferente. No era tan fuerte físicamente como su hermano, pero era más inteligente, más estratégica. Pensaba antes de actuar. Observaba antes de intervenir. Ella la vio estudiar una madriguera de conejos durante más de una hora una tarde, tomando nota de los puntos de entrada, los patrones de movimiento y los momentos en que los conejos estaban más activos. Cuando Aurora finalmente hizo su movimiento, fue preciso y eficiente, el resultado de una planificación cuidadosa más que de la fuerza bruta. Aurora no sería una alfa por su fuerza, sería una alfa por su inteligencia, por ver lo que otros no veían y por usar esa información para liderar. Tenía un don para leer las situaciones, para comprender el panorama general, para tomar decisiones que tenían en cuenta no solo el momento inmediato, sino también las consecuencias a largo plazo. Ghost seguía siendo un misterio. Era más pequeño que sus hermanos, menos agresivo, más apegado a Elsa de lo que probablemente era saludable para un lobo salvaje. Pero tenía cualidades tan valiosas como la fuerza o la inteligencia. Tenía una lealtad más profunda que el instinto. Tenía una empatía que le permitía percibir los estados emocionales de los demás y responder de manera adecuada. Tenía la capacidad de darse cuenta antes que nadie cuando algo iba mal, de percibir cambios sutiles en el ambiente o en el comportamiento que los demás pasaban por alto por completo. En múltiples ocasiones había alertado a Elsa de tormentas que se avecinaban o de sonidos lejanos que podían indicar peligro. Sus pálidas orejas se giraban hacia amenazas que ella aún no podía oír. Su cuerpo se tensaba en señal de advertencia mucho antes de que el peligro se hiciera evidente. Era el corazón de su pequeña manada, el que mantenía a todos conectados y conscientes los unos de los otros, el que tenía una naturaleza gentil que no era una debilidad, sino un tipo de fuerza completamente diferente. Cuando la primavera dio paso al comienzo del verano, cuando el mundo explotó en verde y los días se alargaron y se volvieron cálidos, Elsa comenzó a oír cómo, en la distancia, solían llegar por la noche, resonando a través de los valles y las crestas, el inconfundible sonido de una manada de lobos comunicándose a través de su territorio. Los aullidos hablaban de límites y pertenencia, de familia y hogar, de todo lo que Coda, Aurora y Ghost nunca habían experimentado, pero que habían nacido para comprender. La primera vez que Coda los oyó, todo su cuerpo se tensó. Levantó las orejas y las giró hacia el sonido lejano. Sus ojos se agrandaron con algo que parecía reconocimiento, como un recuerdo de una vida que nunca había vivido, pero que de alguna manera siempre había sabido que existía. Y entonces, antes de que Elsa pudiera detenerlo, antes de que pudiera prepararse para lo que eso significaba, levantó la cabeza y aulló a su vez. El sonido que salió de su garganta no era el ladrido incierto de un cachorro. Era un aullido real, fuerte y claro, y lleno de anhelo. Era el sonido de algo salvaje, llamando a los de su especie, anunciando su presencia, declarando su existencia. Aurora se unió a él casi de inmediato,
con una voz más aguda, pero igual de potente, igual de llena de anhelo por algo que nunca había conocido, pero que instintivamente necesitaba. Incluso Ghost, siempre el más callado, añadió su voz al coro, con un aullido más suave, pero no menos sincero. Y en ese momento, al escuchar a tres lobos jóvenes anunciar su presencia al mundo, Elsa sintió que su corazón comenzaba a romperse de verdad, porque sabía lo que significaban esos aullidos. Sabía lo que estaba comenzando. Sabía que el momento que había temido desde el día en que llegaron, finalmente, había llegado de forma inevitable. Habían oído la llamada. Sabía que lo harían. Siempre lo había sabido. La manada salvaje no se acercó a la cabaña. Eran demasiado inteligentes para eso, demasiado cautelosos cerca de las viviendas humanas, pero se establecieron en el territorio justo al otro lado del arroyo. Lo suficientemente cerca como para que sus aullidos se oyeran claramente con el viento. Lo suficientemente cerca como para que Coda, Aurora y Ghost pudieran olerlos en la brisa, pudieran sentir cómo se movían por el bosque, pudieran sentir la atracción de algo que nunca habían experimentado, pero que de alguna manera siempre habían sabido que necesitaban. Elsa observó cómo sus tres lobos se inquietaban. Caminaban por el perímetro del claro que rodeaba su cabaña, con el cuerpo tenso y una energía que no tenían dónde descargar. Gimían en la puerta, pidiendo que los dejaran salir a horas en las que normalmente estarían durmiendo. Se paraban junto a la entrada y miraban fijamente al bosque con expresiones de un anhelo tan intenso que ella quería encerrarlos dentro y no dejarlos salir nunca. Quería mantenerlos a salvo, cerca y como suyos para siempre. Pero sabía lo que eso les haría. Sabía lo que significaba negar a un ser vivo su verdadera naturaleza. Lo había visto en animales cautivos durante sus años como bióloga. Esa mirada apagada, esa resignación que provenía de renunciar a ser lo que estaban destinados a ser. Había visto lobos en zoológicos que caminaban sin cesar a lo largo de las vallas, con el espíritu quebrantado por las paredes y la rutina, y la ausencia de todo lo que los hacía lobos. No les haría eso. No podía, por mucho que la destruyera, dejarlos ir. La decisión llegó en una cálida tarde de junio, cuando el sol parecía colgar en el cielo para siempre y el aire olía a pino y a nueva vegetación y a toda la dulzura salvaje del verano en Alaska. Elsa se situó en el límite de su propiedad, justo donde el claro cuidado daba paso a la naturaleza salvaje, y los llamó utilizando los sonidos que Denali le había enseñado. Sonidos que significaban familia, seguridad y confianza. Sonidos que había utilizado todos los días durante meses para atraerlos hacia ella para las comidas, las lecciones y el amor. Coda fue el primero en llegar, como siempre, su silueta oscura emergiendo de entre los árboles con la confianza que se estaba convirtiendo en su característica definitoria. Aurora le seguía de cerca, su pelaje plateado reflejando la luz del atardecer, sus ojos inteligentes ya comprendiendo que algo importante estaba sucediendo. Ghost se apretó contra su pierna, sintiendo algo que los demás aún no habían captado, su pálido cuerpo temblando ligeramente con una ansiedad que no podía nombrar. «Es la hora», les dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. Aunque su corazón se estaba rompiendo en mil pedazos, sabía que nunca sería capaz de recomponerlo. «Estáis preparados. Habéis aprendido todo lo que podía enseñaros. Ahora tenéis que aprender de los de vuestra propia especie. Ahora tenéis que convertiros en lo que vuestro padre quería que fuerais. Salvajes, libres, completamente y maravillosamente vosotros mismos». Empezó a caminar, llevándolos más adentro del bosque de lo que jamás habían ido antes, hacia el territorio donde la manada salvaje cazaba, vivía y criaba a sus crías. Los tres jóvenes lobos la siguieron sin dudar, confiando plenamente en ella, sin comprender que los estaba llevando hacia un futuro en el que ella no estaba, hacia una vida en la que ella sería un recuerdo en lugar de una presencia, hacia todo lo que ellos necesitaban y todo lo que ella temía. La caminata duró más de una hora serpenteando por el denso bosque y cruzando arroyos, subiendo crestas y descendiendo a valles. Elsa esforzó su viejo cuerpo más de lo que lo había hecho en años, ignorando el dolor en las rodillas y el ardor en los pulmones.
porque esto era lo último que haría por ellos y no iba a fallarles ahora. Cuando llegaron al límite, marcado por postes de olor y señales territoriales que incluso Elsa podía reconocer después de todos sus años estudiando a los lobos, se detuvo. La manada salvaje estaba cerca. Podía sentir su presencia como estática en el aire. Podía sentir cómo los observaban desde las sombras, evaluando a estos tres jóvenes lobos que olían a humano y a hogar, pero se movían como criaturas nacidas en la naturaleza, que se comportaban con la confianza de los lobos que habían sido bien educados y profundamente amados. Koda también lo sintió. Todo su cuerpo se tensó con anticipación y desafío. Cada músculo se contrajo y se preparó. Sus orejas se inclinaron hacia adelante y sus ojos escudriñaron el bosque en busca de cualquier signo de movimiento. Aurora se acercó a su hermano, dispuesta a apoyarlo, dispuesta a seguir su ejemplo en esta nueva etapa de sus vidas. Ghost, que comprendió antes que los demás lo que realmente estaba sucediendo, miró a Elsa con ojos que le hacían la pregunta que ella no se atrevía a responder. ¿Nos vas a dejar? ¿Os estamos dejando? ¿Cómo puede estar bien todo esto cuando se siente tan completamente mal? Elser se arrodilló en el musgo y las agujas de pino caídas, ignorando la forma en que sus rodillas protestaban, ignorando todo excepto la necesidad de abrazarlos por última vez. Los reunió cerca, a los tres, logrando de alguna manera rodear con sus brazos unos cuerpos que se habían vuelto demasiado grandes para abrazarlos. Enterró su rostro en el espeso pelaje de Koda y respiró su aroma salvaje, memorizándolo, guardándolo en un lugar donde los recuerdos vivieran para siempre. Besó la cabeza de Aurora y le dijo que fuera inteligente, prudente y valiente, que confiara en su inteligencia y nunca dudara de su valía. Abrazó a Ghost y le susurró que estaba bien ser amable en un mundo que valoraba la fuerza, que su bondad no era debilidad, sino la forma más rara de valentía, que ser diferente no significaba ser menos. Vuestro padre os trajo a mí porque confiaba en que os mantendría a salvo, les dijo. Las lágrimas brotaban libremente ahora, sin importarle ya si parecía débil, destrozada o completamente deshecha. Y os he mantenido a salvo, pero la seguridad no es suficiente. Os merecéis más que sobrevivir. Os merecéis vivir las vidas para las que nacisteis. Os merecéis correr con los de vuestra especie. Os merecéis ser salvajes y libres, y todo lo que vuestro padre fue, todo lo que él quería para vosotros, todo por lo que murió para daros. Se levantó lentamente, con sus viejas rodillas protestando por cada movimiento, e hizo algo que iba en contra de todos sus instintos, todos sus deseos, todos sus anhelos egoístas de mantenerlos cerca, a salvo y bajo su protección. Se alejó, les dio la espalda a los tres jóvenes lobos que se habían convertido en todo su mundo, que habían llenado los espacios vacíos de su vida con un propósito, alegría y un amor tan intenso que le dolía, y regresó sola a su cabaña. A sus espaldas oyó aullidos confusos. Oyó a Kota emitir el sonido que significaba «quédate cerca», el sonido que ella le había enseñado para mantener unidos a sus hermanos. Oyó el ladrido interrogativo de Aurora. Oyó a Ghost gritar, un sonido desgarrador que casi la hizo caer de rodillas, que casi la hizo darse la vuelta y retractarse de todo, sin importarle las consecuencias. Pero no se dio la vuelta. Siguió caminando, un pie delante del otro, a través de las lágrimas que le nublaban la vista y un dolor más profundo que cualquier dolor físico. Porque así era el amor a veces. Era como dejar ir. Era como elegir su felicidad por encima de la propia. Era como confiar en que habías hecho lo suficiente, les habías enseñado lo suficiente, les habías amado lo suficiente, que estarían bien sin ti. Era como romper tu propio corazón para liberar los suyos. Esa noche, sola en su cabaña por primera vez en meses, Elsa se sentó en su silla y lloró. Lloró por Denali, que se había ido pero nunca sería olvidado, cuya confianza y sacrificio la habían llevado hasta ese momento. Lloró por los tres cachorros de lobo que habían llenado su vida vacía de propósito, alegría, caos y amor. Lloró por sí misma, por la soledad que sabía que se avecinaba, por el silencio que sería mucho más fuerte que cualquier aullido.
Lloró por todo lo que podría haber sido y debería haber sido, y por la imposibilidad de amar algo que sabías que tendrías que dejar ir. Pero entonces, justo antes de medianoche, oyó algo que le hizo detener el corazón por completo. Aullidos, múltiples aullidos, un coro de voces, algunas profundas y maduras, con la autoridad de los miembros establecidos de la manada, otras más jóvenes y menos seguras, con la vacilación de los recién llegados que buscan su lugar. Y entre ellas, claras e inconfundibles, había tres voces que ella reconocería en cualquier lugar. Koda, fuerte y seguro, incluso en su primer anuncio a su nueva familia. Aurora, inteligente y segura, con un aullido que transmitía determinación. Ghost, gentil pero decidido, sumando su voz porque sus hermanos lo necesitaban. Y eso fue lo que hizo. Se habían unido a la manada, habían encontrado su lugar, y lo estaban anunciando al mundo, a la luna, a las estrellas, a la anciana que los había salvado, criado y amado lo suficiente como para dejarlos ir. Ella se paró en su ventana y escuchó esa sinfonía salvaje, y por primera vez desde que Denali se había derrumbado en su puerta, sonrió a través de sus lágrimas. Estaban bien, estaban más que bien, estaban exactamente donde debían estar, haciendo exactamente lo que habían nacido para hacer. Las semanas siguientes establecieron un patrón que Elsa no había previsto, pero que acogió con una gratitud que rayaba en el asombro. Los tres lobos no se alejaron por completo. No desaparecieron en la naturaleza y se olvidaron del ser humano que los había criado. En cambio, crearon un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse conectado, manteniendo un vínculo que desafiaba todas las reglas de la naturaleza. Cada pocos días, uno o más de ellos aparecían en el árbol cerca de su cabaña. A veces era Koda quien le traía conejos o urogallos recién cazados y los dejaba en su porche como ofrendas, como pago por todo lo que ella le había dado. A veces era Aurora quien se sentaba a cierta distancia y se limitaba a observar la cabaña durante horas, vigilando a la humana que la había protegido, protegiendo a la protectora. Y Ghost, el dulce y leal fantasma, a veces dormía en su porche por la noche, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oír su respiración a través de las paredes, lo suficientemente cerca como para saber que estaba a salvo, lo suficientemente lejos como para seguir siendo salvaje y libre. Habían encontrado un equilibrio que no debería haber sido posible. Corrían con la manada, aprendían de la manada, se convirtieron en miembros de pleno derecho de la manada, con todas las responsabilidades y retos que ello conllevaba. Pero nunca olvidaron a la anciana que los había criado. Nunca olvidaron que debían sus vidas a un vínculo que había comenzado hacía 12 años con un lobo diferente y que había completado el círculo de la manera más extraordinaria. Los meses se convirtieron en años. Las estaciones pasaron en su danza eterna. Elsa envejeció. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus movimientos se volvieron más lentos, más cuidadosos. Sus manos temblaban más. Pero no estaba sola. Nunca estuvo sola. Koda se convirtió en un alfa, poderoso y respetado. Con una compañera tan feroz como él y cachorros propios que continuaban el linaje de Denali, Aurora encontró su lugar como cazadora estratégica, liderando complejos ataques coordinados que mantuvieron a la manada alimentada durante los duros inviernos, ganándose el respeto no por su dominio, sino por sus resultados. Ghost siguió siendo el guardián, el protector, el que velaba por todos con silenciosa devoción. Nunca fue el más fuerte ni el más ruidoso, pero siempre fue el más atento, siempre dispuesto a dar la alarma cuando se acercaba el peligro, y los tres siguieron visitándola. Los tres trajeron a sus parejas para que la conocieran, presentándolas con cuidado, enseñándoles que esta humana en particular era diferente, era familia. Los tres, cuando sus propios cachorros tuvieron la edad suficiente para caminar con firmeza, y sus ojos se abrieron por completo, los llevaron a la cabaña y los presentaron a la humana que había salvado a su padre y los había criado con un amor que trascendía las especies y la lógica y todo lo que el mundo decía que era imposible. Ella se sentaba en su porche y observaba a los cachorros del lobo jugar en su claro,
revolcándose unos sobre otros, probando sus jóvenes voces en aullidos de práctica, aprendiendo sobre el mundo bajo la atenta mirada de sus padres, que confiaban plenamente en ella. Era mágico, era imposible. Era la realización de algo que no sabía que estaba buscando hasta que Denali se lo trajo a su puerta. En una fresca tarde de otoño, cuando Elsa tenía 78 años y sentía el peso de cada uno de esos años, supo que su tiempo estaba llegando a su fin. Lo sentía en sus huesos, en la forma en que su corazón luchaba por mantener su ritmo, en la creciente frecuencia de los momentos en que el mundo parecía desvanecerse en los bordes y respirar se convertía en algo en lo que tenía que pensar en lugar de algo que simplemente sucedía. Se envolvió en una gruesa manta de lana y caminó lentamente hacia la colina donde Denali y su marido descansaban bajo las piedras, la tierra y el cielo. Era la misma colina donde a menudo se sentaba a contemplar la naturaleza, a recordar días mejores, a sentirse cerca de aquellos que había perdido. Mientras se acomodaba en su roca favorita, respirando con dificultad por la breve subida que antes le había resultado fácil, vio movimiento entre los árboles. Un lobo emergió del bosque, luego otro y otro más. Seguían llegando, un flujo constante de grises, marrones y negros hasta que la ladera se llenó de ellos. Koda estaba allí, enorme y marcado por años de liderazgo, con sus ojos ámbar tan sabios como los de su padre. Aurora estaba a su lado, elegante y con un toque plateado, su inteligencia evidente en cada movimiento cuidadoso, en la forma en que se posicionaba para verlo todo. Ghost cerraba la marcha, más pequeño que sus hermanos, pero no menos magnífico, con su pelaje pálido captando la última luz del sol moribundo, sus ojos llenos de suave preocupación al encontrarlos de ella. Pero no estaban solos. Detrás de ellos venían lobos más jóvenes, adolescentes y adultos, que Elsa reconoció como sus hijos. La segunda generación de un legado que había comenzado con un lobo desesperado y una mujer solitaria. Y detrás de ellos, revolcándose y jugando, ajenos a la solemnidad del momento, estaban los cachorros. Pequeños cachorros con los ojos aún azules y los movimientos aún descoordinados. La tercera generación, 3 generaciones de lobos, todos descendientes del alfa, que había arrastrado su cuerpo 40 millas a través de un terreno imposible para salvar a sus hijos, había llegado a esta colina, había llegado hasta ella. Elsa los miró a través de lágrimas que no eran de tristeza, sino que rebosaban de algo demasiado grande para expresarlo con palabras, demasiado profundo para cualquier cosa excepto el sentimiento. Coder se acercó primero, moviéndose lentamente, con respeto, con su enorme cuerpo inclinado en un gesto de sumisión y honor que los alfas rara vez mostraban a nadie. Se sentó frente a ella y colocó una enorme pata sobre su rodilla, cubriéndola por completo. El mismo gesto que había hecho su padre en sus últimos momentos. Un gesto de gratitud, un gesto de amor, un gesto que decía, gracias por todo lo que nos diste, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que sacrificaste para que pudiéramos ser libres. Aurora fue la siguiente, presionando su cabeza contra la mano de Elsa en un gesto tan suave como una plegaria, tan reverente como una bendición. Ghost se acomodó a su lado, con su cuerpo cálido contra ella, su presencia tan reconfortante como lo había sido cuando era solo un cachorro asustado que no quería dormir solo, y lloraba hasta que ella le dejaba acurrucarse junto a su silla. Y a su alrededor, toda la manada se sentó en círculo, observando, honrando a esta humana que los había salvado a todos al salvar a 3 cachorros en una noche de invierno que parecía haber ocurrido hacía una eternidad. Los lobos permanecían en silencio, pero su presencia lo decía todo. De alguna manera, lo entendían más allá del lenguaje y las especies. Entendían lo que estaba pasando y por qué tenían que estar allí. Cuando se puso el sol y la aurora boreal comenzó su eterno baile en el cielo, pintando la oscuridad con cintas de color verde, morado y azul, Elsa cerró los ojos y se dejó llevar por el descanso. Estaba rodeada de su familia, no la familia que había esperado cuando era joven, y estaba llena de planes y sueños sobre hijos y nietos,
y una casa llena de ruido y vida, pero una familia al fin y al cabo, salvaje, hermosa y libre. Una familia construida sobre la confianza y el sacrificio y el vínculo inquebrantable entre un lobo moribundo llamado Denali y la mujer que nunca había dejado de creer que el amor podía trascender cualquier cosa, incluso la muerte misma. Los lobos comenzaron a aullar, un coro de voces que se extendió por los valles y las montañas, que se elevó para encontrarse con las estrellas, que cantaba de gratitud y recuerdo y de las misteriosas formas en que las vidas podían entrelazarse a través de las especies, el tiempo y las distancias imposibles. Y en algún lugar de esa sinfonía de sonidos, Elsa escuchó la voz de Denali. Sintió su presencia y supo con absoluta certeza que el círculo se había completado. Ella lo había salvado cuando era pequeño, indefenso y solitario. Él la había salvado cuando ella estaba perdida, sin propósito y desvaneciéndose lentamente. Y juntos habían creado algo que resonaría a través de las generaciones. Un legado no de sangre, sino de amor, no de posesión, sino de libertad. No de lo que los dividía, sino de todo lo que los unía de maneras que el mundo no podía explicar, sino solo presenciar con asombro. A medida que su respiración se ralentizaba y el mundo se volvía más suave a su alrededor, Elsa Morrison sonrió. Había vivido una buena vida. Había amado y había sido amada de una forma que la mayoría de la gente nunca experimenta. Se le había concedido un don que pocos humanos reciben jamás: la confianza absoluta de las criaturas más salvajes de la tierra. Y ahora, rodeada de lobos que aullaban su despedida bajo las luces danzantes del cielo de Alaska, se dejó llevar con la misma gracia y dignidad que Denali le había mostrado años atrás cuando puso su pata sobre su mano y le dijo sin palabras que todo iría bien. La manada permaneció en esa colina hasta el amanecer, vigilando, velando, manteniendo la fe en la mujer que había mantenido la fe en ellos. Y cuando finalmente salió el sol y pintó los picos cubiertos de nieve con tonos dorados, rosados y anaranjados, alzaron sus voces por última vez en una canción que hablaba de finales y comienzos, de pérdida y amor, de los lazos extraordinarios que podían existir entre los corazones más salvajes. Si esta historia te ha llegado al corazón como nos ha llegado a nosotros, tenemos un pequeño favor que pedirte. El algoritmo de YouTube necesita saber que historias como esta importan, que estos increíbles lazos entre humanos y animales merecen ser vistos por más personas que necesitan recordar cómo son el amor y la confianza. Puedes ayudarnos a compartir esta historia con el mundo simplemente dejando un comentario a continuación con una sola palabra: lobo. Esa sola palabra le dice a YouTube que esta historia te ha llegado al corazón y nos ayuda a llegar a más personas que necesitan saber sobre Denali y Elsa y la familia imposible que crearon juntos. Gracias por formar parte de nuestra comunidad Wild Hearts y gracias por ayudarnos a difundir estas historias extraordinarias.